Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo programa de Clase B. Estamos aquí comenzando la tarde junto a Cami Castañola, que está aquí a mi lado. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás con este Bien, calorón? bien. Por ahora manejándolo. Las semanas pasadas fueron peores, así Sí. que ahora estoy disfrutando de los 31 grados. Vamos a comenzar este programa que va a tener mucho cine en distintos formatos. Vamos a tener agenda, vamos a tener recomendaciones, reseña de Cami y demás cosas. Pero lo vamos a empezar con una nota. Vamos a hablar con Sol Infante porque el 6 de febrero se estrena Mala Reputación. Es de Sol Infante y Marta García y está protagonizada por Karina Núñez. Karina se gana la vida como trabajadora sexual en la ruta y es activista por los derechos humanos, y a sus 45 años, con una vida itinerante, busca cambiar de trabajo y organizar a sus compañeras, para lo cual funda Otras, un movimiento por los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. Le doy la bienvenida a Sol Infante. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias por tomarte estos minutitos para conversar con nosotras. Sabemos que estás ocupada, así que muchas gracias. Están todos en rodaje en enero. Bueno, primero que nada, preguntarte un poquitito lo básico sobre esto, o sea, la pregunta un poco obligada que tiene que ver con un poco cómo se acercaron al personaje, y también te abro la pregunta para que nos cuentes un poquito cómo se acercaron a la temática también, que es un tema que se puede abordar de muchas maneras, conocer un poquito de esa parte. Bueno, les cuento un poquito. Primero nada, gracias a ustedes también por el espacio. Nosotras con Marta estábamos investigando un poco la situación de trata de personas en Uruguay, porque habíamos leído un libro que es una periodista mexicana, Lidia Cacho, que se llama Esclavas del Poder, que en ese momento que lo leímos ponía a Uruguay como país de tránsito, pero en Uruguay habían pasado determinadas situaciones que nos dábamos cuenta que no era un país de tránsito, sino que ya era un país de estadio, es decir, que las personas eran explotadas ya en Uruguay. Y Karina era un personaje que tenía mucha información sobre esto, porque además de ser trabajadora sexual, dentro de su activismo por los derechos humanos, ha sido una persona que siempre ha luchado en contra de la trata de personas, Claro. cosa que muchas veces está vinculado al trabajo sexual y a la explotación de menores. Entonces nos juntamos con organizaciones que en Uruguay son como referentes, y varias personas nos dijeron como, che, tienen que hablar con Karina, que les va a dar como otra visión del tema. Y cuando la conocimos a Karina un poco, no sé cómo decirlo, pero un poco nos impactó como su irreverencia, nos enamoramos un poco como de su personaje. Después conocimos un poco más la persona. Quienes vayan a ver la peli se van a dar cuenta un poco de esa fuerza que tiene, y como de una personalidad muy particular, y un discurso muy armado desde la realidad misma y no desde el escritorio, que te cuestiona como mujer también, y te cuestiona. Nosotras no habíamos pensado hacer una película sobre una trabajadora sexual, ni creo que teníamos tan claro qué pensábamos sobre el trabajo sexual, y creo que en ese entonces éramos mucho más abolicionistas que regulacionistas, y es que hoy nos identificamos con algo porque también entendemos que no es un tema donde hay que ponerse de un lugar. Creo que es un tema que todavía hay que discutir. Creo que hay temas que no hay que posicionarse de los extremos, que entendemos todas las posiciones, porque también hemos estado conviviendo 8 años con trabajadoras sexuales por esta película. Claro. Entonces, cuando vos te acercás a la realidad en esto de la temática que vos decís, te acercás a la realidad concreta de alguien que lo hace, te acercás a que no es lo mismo ser trabajadora sexual en el caso de Uruguay, en el interior profundo, que en Montevideo. No es lo mismo saber leer que no saber leer, no Claro. es lo mismo muchas condiciones. Y bueno, empezás a cuestionarte y a darte cuenta que en realidad que es un tema que está bueno debatir, y que en el medio del debate, si es que en algún momento se podría llegar a una postura, la postura es anticapitalista. Claro. O sea, la postura es que no exista el trabajo sexual, pero no existan otros trabajos. La postura es que Karina no elige un trabajo, pero las mujeres que limpian tampoco lo eligen. Claro. Y que obviamente hay trabajos que son feminizados. Y ahí te das cuenta que sí, que hay un velo un poco moral. Uruguay es un país laico sobre el trabajo sexual, y que en Uruguay tiene una característica muy diferente a Argentina, y es que acá el trabajo sexual está regularizado, o sea, no está penalizado. Claro. Las trabajadoras sexuales en este país tienen determinadas obligaciones, porque no tienen derechos, y ese es el problema que aborda la película, para ejercer el trabajo sexual, digamos. En Argentina y en otros países latinoamericanos la situación aún es mucho peor. Sí. Yo creo que lo que aprendimos, o por lo menos yo voy a hablar en primera persona porque Marta no está, pero creo que coincidía, es que
Es muy difícil ser trabajadora sexual, sin duda alguna. Obviamente uno se expone a un montón de violencias, eh, como lo hacen otros trabajos. Y me parece que eso sí es importante, porque en realidad a veces si vos tenés relación de dependencia con otro varón, donde vos dependés de algo, también sos acosada, también sos vulnerada, también sos violentada desde otro lugar, Sí. que esto ya el trabajo per se te expone a una situación de intimidad que obviamente no está buena. Y por eso también entendimos que mientras vivíamos en un mundo capitalista, patriarcal, lo mejor que le puede pasar al trabajo sexual es tener regulación, para que las personas que sí o sí lo tienen que ejercer o lo eligen, porque en Uruguay hay posturas también más parecidas como Georgina, ¿no? Orellano en Argentina, o Sí. sea, quienes eligen frente a las circunstancias de poder elegir, que hablemos de qué sería elegir en determinadas circunstancias, lo puedan hacer con los derechos y las garantías para que sea lo menos perjudicial posible. Mm. Y para que quienes lo ejercen obligatoriamente porque no tienen otra salida, el hecho de que esté regularizado les dé la posibilidad de salir de él lo más rápido posible. Sol, mencionaste un poco hacia el pasar la cantidad de años que les llevó a hacer esta película, un poco que cuando le encararon el proyecto quizás tenían una visión y luego otra. Quería preguntarte un poco por la cuestión formal, por ejemplo, de cómo fue trabajar el guión de esta película, que sabemos que en los documentales a veces la dinámica varía muchísimo. Quería que nos cuentes un poco sobre eso. Bien, nosotras, como te cuento, no teníamos ninguna aspiración de hacer una película, estábamos como investigando, para ver si hacíamos un corto, de otra cosa. Entonces, cuando conocimos a Karina, lo que nos pasó es que nosotros tuvimos, o sea, la película hacerse y finalizarse llevó 8 años, pero estuvimos 2 años sin filmar, solo tratando de conocer el universo Uf. y generando un vínculo con Karina que no estaba mediado por ningún interés de hacer una película, esa es la realidad. Y eso estuvo buenísimo porque cuando escribimos el guión, como decís vos, y empezamos a aprender una cámara, nosotros teníamos una fortaleza para hacer la película, que era que Karina confiaba en nosotras en Karina. Las personas a las que íbamos a filmar sabían quiénes éramos, ya las habíamos visto en otras oportunidades. No queríamos hacer una película extractivista ni oportunista, y entendíamos que para eso el vínculo era lo importante, digamos, ¿no? De sostener. Entonces tuvimos 2 años yendo y viniendo, siendo un poco fans de Karina en algún punto, que eso lo tuvimos que ir rompiendo con el tiempo para que sea una persona entera y no solamente como desde el fanatismo. Y bueno, y a los 2 años empezamos a pensar en escribir, no sé qué, y bueno, cuando escribimos el guión es verdad que ya conocíamos mucho las dinámicas de Karina, de su trabajo, entonces hicimos un guión que en realidad lo usamos mucho en la película. O sea, había cosas que estaban escritas desde el comienzo, que están filmadas, porque a veces la vida es como muy cíclica, su trabajo tiene como algunas características propias. Karina ya no es trabajadora sexual, pero en su momento sí lo seguía ejerciendo, entonces nos permitió esa investigación, por decirlo de alguna manera, tener como mucho control en algunas escenas y en otras que nunca sucedieron, pero que sucedieron otras parecidas. O sea, como que las cosas que queríamos abordar sí están hoy en la película, quizás no iguales, pero por ejemplo, la formación del sindicato y cómo ellas se juntaban y de qué hablaban, habíamos ido a muchas reuniones, de cómo era el lugar donde trabajaba Karina y ya lo habíamos visto. Entonces, Claro. el guión era un poco fiel a la realidad. Después la realidad te sopapea y Karina quería dejar el trabajo sexual y le pasaron otras cosas y obviamente esas son las que hay que aprender cuando uno hace, para mí, un documental, que es mi primer documental, así que es lo que yo aprendí un poco, es como, bueno, ser flexible entre lo que ya tenés y te gusta y ser como oportunista en lo que se viene de la realidad, que a veces no te lo esperás y está buenísimo, ¿viste? Sí. Entonces el guión estaba ahí y siempre era como, bueno, está pasando esto hoy en la vida de Karina, ¿hay alguna escena que se parezca, que aborde el tema dentro de la escena, aunque formalmente no sea la misma situación? Y a veces era así, y entonces sentíamos que estaba bueno, y a veces era no, y probábamos por las dudas filmar. Filmamos 100 horas de material, o sea, para llegar a 78 minutos. Sí. Y estuvimos más o menos 4 años y medio de rodaje y después 2 de post y finalización. Tengo solo una última pregunta para no robarte tampoco mucho más tiempo, porque estás contando un montón de cosas re interesantes, pero me interesa también saber si la película ya tuvo un encuentro con el público y en el caso de que no haya tenido aún su encuentro con un público, en primer caso, ¿cómo fue? Si así fue, y en el caso que no, ¿qué esperan un poco del estreno? ¿Qué piensan que puede suceder? Bueno, esta peli es una coproducción Uruguay-Argentina y la película en Uruguay ya se estrenó. Ujú. Obviamente se estrenó en agosto del año pasado. Bueno, acá en Uruguay fue algo
impresionante, sobre todo para Karina, porque además de estrenar en Montevideo y en el cine, pudimos hacer unos recorridos por lo que nosotros llamamos el interior del país, que es fuera de Montevideo, donde están sus compañeras, que son las trabajadoras que van a ver retratadas en la peli, pero Sí. también como al lugar de donde nació Karina y que la expulsó también y la llevó como a lugares bastante complejos en su juventud, que ella pudiera ahora volver con una película que la muestre de otro lugar. La verdad que fue muy emocionante. La verdad que si hubo comentarios negativos de la peli, que seguro que los hubo, nosotras no nos hemos ocupado de recabarlo, así que no los tengo. Y nos estamos quedando con todo esto que ha sido increíble, que yo creo que en muchos casos hemos logrado interactuar con el público desde un lugar de, más allá de hablar de trabajo sexual o no, hablar de las personas que lo ejercen, ¿viste? Y creo que ahí la película lo que busca es que Karina es una persona más como puede ser vos, puedo ser yo, obviamente con nuestras diferencias de oportunidades y contextos, pero que en realidad le pasan las mismas cosas, tiene la misma preocupación. ¿Quién no quiere tener un trabajo mejor? ¿Quién no quiere pelear por lo que merece? ¿Quién no? Hasta. Y después, antes de eso, la película se estrenó en Sheffield, que es un festival en el Reino Unido sobre documental, y hemos estado en varios festivales. Hemos estado en Brasil, hemos estado en La Habana, hemos estado en Bolivia, la película se va a estrenar en París. O sea, la película ha tenido su recorrido, nosotras no la hemos podido acompañar en todos, pero sí estuvimos en algunos lugares. Me acuerdo que el primer lugar que se pasó fue Sheffield, que es el Reino Unido, una sociedad totalmente distinta a cualquiera que podamos imaginar, como puede ser Argentina o Uruguay o un país latinoamericano. Y la verdad que fue recibida como muy bien, en el sentido que la película tiene mucho humor. Esto también lo quiero recalcar. Sí. No esperen ver una película dramática, no esperen ver el sufrimiento per se de una persona. No es por ahí. Karina es una persona que vive la vida con mucho humor y claro, tiene escenas muy graciosas, por decirlo de alguna manera, y el público reconecta con eso, y no no quiero decir con esto enbanderar como el trabajo sexual es divertido, pero sí que frente a veces, al tener realidades tan difíciles, poder encararlas también como con la alegría de que, bueno, de que la lucha es lo que te toca y de que dentro, como la tragicomedia, ¿viste? Es como muy así la película, porque lo que está pasando es trágico, pero ellas lo viven con mucha naturalidad, como cualquiera podemos vivir los problemas que tenemos en nuestras vidas cotidianas cuando no estamos estresados tan por eso, digamos. Entonces sí, la verdad que en Brasil también estuvo buenísimo. Yo tuve la oportunidad de ir. De hecho, a Karina le dieron un premio como personaje, porque quienes vayan a ver van a ver que es alto personaje. Entonces la verdad que todo viene siendo maravilloso. Y bueno, ahora el 6 estrenamos en Buenos Aires en principio. Yo soy argentina, así que tengo muchas ganas de estrenar en Argentina, en un contexto que sé que es complicado, pero que me parece que también es una oportunidad la película para no solamente hablar del trabajo sexual, de la ideología de género, que viene siendo un tema, sino también sobre la lucha colectiva, que creo que es el hilo conductor de esta película. Totalmente, totalmente. Y los derechos humanos, que es algo que se circula todo el tiempo, me parece un tema re interesante para pensar el tema desde ese lugar, desde esa óptica, me parece clave y diferente, y es como un diferencial muy interesante que tiene la película. Sol, no te robamos más minutos. Muchas gracias por haberte conectado con nosotras, por haber conversado. Les deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nada, el 6 en el Gomón, 9:30, se estrena, y después a partir del lunes van a poder ver los horarios en que queda la peli ahí. Espectacular. Buenísimo. Muchas gracias, Sol. Un abrazo. A ti. Chau, chau. Ahí conversábamos con Sol Infante sobre esta película que se llama Mala Reputación. Recién la recomendábamos, protagonizada por Karina Núñez. Es cierto, es un personaje, Karina. Así Gran personaje, sí. Así que la verdad que vayan a verla a partir de la semana que viene. Nosotras de a poco vamos a ir comenzando este programa, que empezó ya como allá, como allá arriba. Yo quiero blanquear algo. Primero, no hemos hecho alusión a que... Sí, ahora es que este es el momento de hablar de que ustedes ¿por qué tuvimos que incorporar una tercera voz desde el comienzo del programa? ¿No nos la bancamos sola? ¿Qué pasa, Victoria? Puede ser que no nos la banquemos sola, porque un poco Nancy Jaimes está haciendo, no seas mala, lo que vos hiciste hace 2 semanas. Yo en ningún momento puse en tela de juicio o juzgué. Mirá, Nahuel. Mirá lo editorializando. Jamás puse en tela de juicio o critiqué lo sucedido, sino que quería poner sobre la mesa que nada, mamá Nancy no está hoy. Mamá Nancy no está. Y ya hicimos mucho quilombo. Mucho quilombo. Hemos revolucionado las redes. Porque ha habido repercusiones de la propia Nancy. Exactamente. Yo pensé que nos iba a retar. Cami se encargó de subirse a la ola de todos los
carpetazos y tweets que le estuvieron encontrando a Carla Sofía Gascón, porque no Sí. soltamos Emilia Pérez. No. Es como medio un síndrome de Estocolmo que Sí, tenemos con sí, Emilia sí. Pérez. No queremos volver a verla, pero la volvemos a ver. No Total. queremos hablar de ella, pero seguimos hablando. Seguimos ahí. Y bueno, Cami, muy fiel a su espíritu CM, se subió a la ola. El otro día fue el día del CM. ¡Ay, feliz día! Nadie me lo dijo. No lo sabía. Tampoco nadie me dijo nada. Yo así tampoco lo sabía, igual me Eso. enteré al otro día. Ujú. Así que bueno, y la gente, sí, ahora lo contás. Si querés, si hay gente del otro lado esperando nuestro descargo es, no sé cuál es, nada. ¿Nuestro descargo? Sí, Contra- Carla Sofía Gascón. Somos 3 mujeres hablando de cine. Y sabemos mucho más que vos, ¿sabés, querida? Se peleaba con ella misma. Bien, ¿y qué es lo que querés acusarme? Dale. No Exponerme. no es una acusación, pero solamente decir que minutos antes de salir al aire, Vicky dijo, ay, voy a buscar agua, vamos a hacer mate para tomar al aire. Y estoy viendo que el mate está vacío. Sí. Así sí. que, bueno, no sé, salvo que sea una Una nueva cosa. tonta Mirá, que soy. esto en Palermo te dicen... 2.000 pesos se para estu- empezar a hablar. Se está usando así, Sí. mate sin yerba. Así tienen menos calorías. Claro. Dios mío, Victoria, haceme mate. Ahí voy. Bueno, para hacerte mate, lo que tengo que hacer en este momento es pasar a la música que yo ya hice mi advertencia la semana pasada. Dije, cuando está Nancy, acá hay buena música. Cuando estoy yo, Hay música. hay música y ya. Es una música y ya. Pueden ustedes valorarla como quieran. Les voy a decir dos cosas. Una, saludos a Radio Ausonia, que está del otro lado de nuestra radio repetidora amiga. La segunda es que si nos quieren mandar mensajes calificando la música del día de hoy, puede ser al 11 24 08 79 50. Y que además elegí canciones de Anora, que estuvimos hablando la semana pasada, y también elegí unas canciones de Priscila. Muy bien. ¿Viste? Muy bien. Estoy completamente de acuerdo con el criterio. Así que vamos a escuchar Stick Figure, Love Me Easy.